canal de la Diócesis de Granada, Cristo TV. Un cordial saludo a todos los televidentes que sintonizan este programa de formación litúrgica. Desde la liturgia, conociendo y vivenciando nuestra fe. En la sesión pasada abordábamos el tema tan importante y esencial de los signos, gestos y símbolos en la liturgia. Recordemos que nuestro cuerpo también celebra. Nuestra fe y nuestra religión no solamente están fundamentadas en un libro importante, en primer orden la palabra de Dios, pero también existe en la tradición, en la Iglesia Católica, lo que llamamos la tradición, que no es una simple repetición de acontecimientos pasados, sino el irnos transmitiendo, tradición es transmisión, el irnos transmitiendo las verdades de la fe, desde la doctrina elaborada de la Iglesia, incluso en los primeros siglos, hasta el día de hoy. Bien, continuaremos abordando en el mundo de los símbolos los más importantes litúrgicamente. El primer gran símbolo, y podríamos decir esencial incluso en liturgia, es la asamblea o el pueblo de Dios. Es la reunión de los cristianos que, aun viniendo de muchas partes y teniendo un origen diverso, distinto, y viviendo en circunstancias también distintas, estamos unidos y cohesionados por la fe. La fe es como quien dice nuestro cordón umbilical espiritual, podríamos decir. Incluso cantamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La asamblea misma se reúne para expresar y celebrar la fe. Dios mismo es el que la convoca y Dios siempre está presente en ella. Eso es muy importante. Luego el siguiente gran signo es el sacerdote, especialmente el que preside la celebración. El sacerdote celebrante simboliza a Cristo el Señor, que es maestro que enseña y dirige, que es sacerdote también, que consagra y que ofrece la víctima divina, que es el mismo Cristo nuestro Señor. En uno de los prefacios de la Eucaristía, bellamente expresamos y decimos: Cristo, que a un tiempo quiso ser sacerdote, víctima y altar. Por eso el altar se rodea de los signos de reverencia. Cuando pasamos por la nave central de un templo, hacemos una reverencia profunda al altar. Cuando el sacerdote llega para comenzar la acción litúrgica, besa el altar. El beso es un signo de veneración y de respeto. Si es día solemne, lo inciensa. El altar siempre está en un lugar alto y destacado, que se llama presbiterio. Y Cristo es el mismo altar. Desde los comienzos de la Iglesia, el altar no se le consideró una simple mesa o un mueble accesorio donde confeccionar o celebrar el sacramento, sino que se le consideró como el mismo Cristo. Por eso se reviste con manteles dignos, se ilumina, se inciensa, se le besa con el saludo al llegar y al retirarse de la celebración. Cristo nuestro Señor engloba en sí mismo y en su persona el ser sacerdote que ofrece, víctima que se ofrece y altar donde se ofrece. Luego, el siguiente símbolo importante y de primer orden es la cruz, que es el instrumento de redención. A partir del siglo IV se convierte en el signo predilecto para representar a Cristo y al misterio del mismo Cristo el Señor. En la cruz está resumido todo el amor y la teología del mismo Dios, ¿no? Un misterio de amor, un amor que es sacrificado, que se dona, que se da, que se entrega. La cruz siempre tiene que estar en un lugar visible y es muy aconsejable que la cruz con su crucifijo presida todas las acciones y celebraciones litúrgicas. O sea, muchos de nuestros templos antiguos, históricos, con sus retablos y lo demás, deberían de buscar una forma cómo adaptar o cómo integrar el crucifijo. Es bueno que esté la imagen del santo patrón o de la santa patrona, una advocación de la Virgen, pero la cruz con su crucifijo siempre debe, por encima de todo, tener el lugar central en nuestros templos. Ahora, en la disposición de los templos y en la misma institución general del misal romano se dice que la cruz puede estar sobre el altar o cerca de él o en el lugar que nosotros llamamos el retablo.
en los templos actuales, en estos tiempos ya de renovación litúrgica postconciliar, ya casi nadie construye lo que llamamos retablo. El retablo significa lo que estaba detrás de la tabla o detrás de la mesa, ¿no? Y antes formaba un todo con el altar, cuando el sacerdote se orientaba solamente al crucifijo. Ahora el sacerdote se orienta a la asamblea que celebra. La cruz, por lo tanto, puede colocarse o sobre el altar o a un lado de él, pero siempre teniendo esa centralidad. ¿Por qué? Mucha gente ahora considera la Santa Eucaristía solamente como un banquete, y considerarla como solamente un banquete o una fiesta de comida puede ser también un error, en el sentido de que las iglesias que no pertenecen o no están en comunión con el Santo Padre o que no son católicas también celebran algo que ellos llaman la Cena del Señor, pero es un simple recordatorio. Incluso hay tiendas litúrgicas donde te venden multitudes de pequeñas copitas, donde cada quien tiene su copita, pero ahí no hay consagración, no hay transubstanciación, o sea que el momento en que se convierte por la oración de la iglesia el pan, el cuerpo del Señor, y el vino en su preciosa sangre. Ellos lo hacen, hermanos de iglesias separadas, de iglesias de confesión protestante, lo hacen solamente como un recuerdo, como algo que el Señor hizo o dijo. Para nosotros católicos la Eucaristía es por encima de todo memorial. ¿Y qué significa la palabra memorial? No es simplemente el ejercicio intelectual o mental de recordar algo que pasó y ya, lo recordé y punto, sino que significa tomar aquel acontecimiento, trasladarlo en el hoy, en el aquí, en el ahora, y hacerlo vida y presencia hoy, aquí y ahora. Por eso el Señor dice: hagan esto en conmemoración o en memoria mía, cada vez que celebren el banquete de la Eucaristía. Por lo tanto, el altar y la cruz son signos esenciales por encima de todo. La cruz no es ya el arma homicida para nosotros, con la cual muchas veces de manera hasta injuriosa nos acusan personas que no profesan o comparten nuestra fe. Los católicos que andan con cruces colgadas, como que si fuera el arma con que mataron a alguien. Nadie carga el arma con la cual se mató a un ser querido, o esto o aquello, ¿no? Para nosotros la cruz no es arma, es instrumento, trofeo y símbolo de victoria por encima de todo. Desde ella nos ha redimido el Señor una vez y para siempre. La cruz también se venera, y se venera con inclinación. Cuando el sacerdote inciensa las ofrendas del altar, también debe de incensar por 3 veces con golpe doble el signo santo de la cruz. Y rodeamos este signo de la redención con señales de veneración y de respeto que nos ayudan pues a ir comprendiendo y entendiendo el gran misterio que en la cruz estaba escondido y que hoy se ha desvelado y se ha hecho realidad para con todos nosotros. La cruz debe estar siempre o sobre el altar o a un lado de él o visible, porque la Eucaristía, retomando lo que hace poco he dicho, no es solamente banquete, es memorial del sacrificio del Señor en el Calvario. Y por lo tanto, si fuera solamente banquete, quedamos en la dimensión de una iglesia protestante que de vez en cuando celebra un recordatorio, una copita de vino, un pedacito de pan para cada quien. No. La cruz debe recordarnos a nosotros que en el presbiterio, que simboliza místicamente el monte Calvario, Cristo es el que se sacrifica. Nada más que ahora se trata de un sacrificio incruento, o sea, sin derramamiento de sangre. La sangre se derramó una sola vez y para siempre, en un único sacrificio. Lo que nosotros hacemos es actualizar y volver a hacer vida ese sacrificio, pero ya sin derramamiento de sangre. Y para eso está el signo santo de la cruz, para que no se nos olvide que sin sangre no hay redención. Y sin cruz, por lo tanto, no puede haber vida en abundancia. Bien, la acción simbólica en toda liturgia, por encima de todo, se realiza cuando nosotros llegamos a la inteligencia del misterio de Dios. Dios es un ser misterioso, conocemos nosotros sus características o prerrogativas, es eterno, está en todas partes, lo conoce todo, pero eso no es para apabullarnos con
con su grandeza. Como lo decíamos el día de la Santísima Trinidad, cuando hablábamos acerca de la esencia misma de Dios. Si Dios todo lo sabe, es para beneficiarnos con su sabiduría. Si está en todas partes, es para que lo sepamos encontrar. Y si todo lo puede, es por nuestro beneficio. Podríamos entonces decir, sin temor a equivocarnos, Dios es nuestro Señor, por encima de todo es nuestro gran servidor. Nos ama tanto que es nuestro gran servidor. Está en todas partes para que lo encontremos. Lo sabe todo para que lleguemos a la inteligencia de su misterio. Y lo puede todo, es omnipotente para beneficiarnos también a nosotros, podríamos decir. Por lo tanto, la cruz nos recordará siempre, por encima de todo, el inmenso amor de Dios, nuestro Padre, que no duda en entregar, en donar a su propio Hijo para rescatar al mundo. La cruz que se lleva en procesión encabeza el rito de entrada y muchas veces también la salida del celebrante. Esa procesión de entrada es muy importante porque representa nuestro caminar por este mundo hacia la casa del Padre. Y la cruz que va adelante es la que va marcando la guía. Por eso se le llamaba antiguamente la cruz alta, cruz alzada o cruz procesional. Todavía en nuestros templos en la diócesis quedan ejemplares preciosos de cruces altas porque era el objeto litúrgico más rico después de las custodias y de los vasos sagrados como el cáliz, y que prácticamente al contemplar la riqueza de esa cruz inmediatamente uno hasta podía imaginarse pues el estatus de esa parroquia, podríamos decir, ¿no? Quedan todavía unos ejemplares muy bellos en las parroquias de Diriada, de Diomo, tesoros de fe, ¿no? Y de arte, podríamos decir, en la antigua platería litúrgica de nuestros templos, que hay que cuidar y hay que conservar como algo que nos une con un pasado, no por nostalgia o por recordar grandezas pretéritas ya pasadas o superadas, sino que son herencia, podríamos decir, y que desde esa herencia de arte y de fe nos unen con los cristianos católicos de tiempo pasado para vivir un presente cargado de esperanza a fin de proyectarnos a un futuro siempre mejor. Al fin y al cabo el tiempo y la eternidad le pertenecen a Dios y Él es el que mueve los hilos de nuestra historia según su querer y proceder. El altar por encima de todo se le llama también ara y es por encima de todo el lugar de la acción sagrada, donde Cristo se perpetúa sacramentalmente. Es la mesa junto a la cual nos reunimos en primer lugar para dar gracias a Dios. La palabra Eucaristía significa acción de gracias por encima de todo. Y desde esa gratitud recibir también lo que se nos da, lo que se nos dona, a como es el santísimo cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor, por encima de todo. Recordemos que la comunión es un don, se recibe. Para hablar con un poquito de propiedad, litúrgicamente y lo demás, no volvamos a decir, por favor, mi hijo dio la comunión el día tal, no. Mi hijo, mi niño, mi niña recibió la comunión. La comunión nos la da el Señor, es un don, un regalo. Nosotros nunca damos la comunión, sobre todo cuando se trata de celebrar la primera comunión, podemos decir, mi hijo celebró su primera comunión o recibió su primera comunión, pero nunca decir mi hijo o mi niño, Dios o el grupo tal van a dar la primera comunión. No, la comunión es un don que viene de lo alto, sin ningún merecimiento. Todo es gracia de parte de Dios para con nosotros. Luego, en estos símbolos tan importantes que nos ayudan visualmente a entender la grandeza del misterio, está el ambón, que es también un espacio litúrgico igual que el altar. El ambón es el lugar elevado, no es un simple atrilito endeble de madera. Si la palabra de Dios es eterna, desde donde se proclama la palabra también debe de denotar permanencia, presencia, ¿no? Un atrilito que se quite y que se ponga porque algún día hay que poner un adorno en vez del atril o lo demás así, un simple amboncito ahí de esos portátiles, como que no nos dicen nada, como que no nos dicen mucho de esa presencia y esa permanencia de la palabra en medio de nosotros. Luego tenemos el signo
y símbolo al mismo tiempo de la luz, expresado maravillosamente sobre todo en una gran celebración, la celebración principal de todo el año, como es la vigilia pascual. Cuando nosotros entendemos todo lo que celebramos y toda esa carga simbólica de la vigilia pascual, se convierte para nosotros en la celebración más bella y más importante del año. Es hermoso ver el templo en penumbras, cómo poco a poco se va iluminando conforme pasa la luz del cirio pascual, y de esa luz todos nosotros tomamos también nuestra propia luz. Es Cristo el que nos va transmitiendo su vida. Qué prosaico y qué corriente, ¿verdad? Es que cuando las personas sacan sus cerillos o su chispero y encienden su propia luz, eso no dice nada, ¿no? Es de la luz del cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado, cuya luz resurge en medio de las tinieblas, que vamos tomando nosotros nuestra propia luz. Los cirios colocados en el altar o las velas, ahora son velones, pues, con su correspondiente protector de vidrio y lo demás, simbolizan también ese gesto de veneración, de respeto profundo, de consideración al altar. Y también siempre se ha identificado la llama de las velas como la llama de la fe. Recordemos que en el día del bautismo, a nuestros padres y padrinos, siendo nosotros muy pequeños y no comprendíamos y entendíamos, el celebrante del sacramento les entregó una vela encendida. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido iluminado con la luz de Cristo camine como hijo de la luz y, perseverando en su fe, salga al encuentro del Señor cuando Él vuelva al final de los tiempos. La luz, por lo tanto, sobre todo la luz natural de velas encendidas, tiene una carga simbólica maravillosa para nosotros. Velas encendidas son señal de que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Luego tenemos el elemento del fuego, que también es muy importante y tiene su carga pedagógica de enseñanza en la liturgia. El fuego es un elemento misterioso y al mismo tiempo terrible. Sin embargo, sin él quizás no podríamos vivir. Fuerza que quema, alumbra, que muchas veces descontrolado también mata, pero también vivifica. Con el fuego se anuncia la resurrección de Cristo. Qué bonitos los lugares donde la vigilia pascual se hace fuera del templo al principio, en una fogata enorme, ¿verdad? Con toda la carga simbólica del fuego nuevo que es Cristo el Señor. El fuego mismo anuncia la resurrección del Señor el sábado santo en la gran vigilia pascual. En el incensario, el fuego simboliza el fervor de la oración y la entrega de nuestra vida, que poco a poco se va consumiendo, y representa también el buen olor del cristiano, sus oraciones que suben como fragancia agradable hasta el trono de Dios. Tenemos también un elemento muy importante como es el del agua. Se dice incluso, ya está acuñado un dicho popular que es totalmente cierto: sin agua no hay vida. Los médicos y los que estudian el cuerpo humano dirán que la mayor parte de nuestro cuerpo está constituido por agua. Por lo tanto, se trata de un elemento polivalente, o sea, de muchos valores y de muchos significados, indispensable para la vida y cargado de simbolismo. En el principio, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y ellas recibieron el poder de dar la vida. Aguas repletas de vida vegetal y de animal. Pulule, dice el libro del Génesis, la tierra de seres vivientes, y por encima de todo, lo primero que Dios hace es separar la agua. Y a lo seco le llama tierra y a lo acuoso, pues, naturalmente agua. Está el elemento, por ejemplo, del agua que corre, por ejemplo, en los ríos, principalmente el río Jordán, de tanto simbolismo y tan querido por todas las generaciones de cristianos, ¿no? Esa agua que Cristo santifica y consagra con el contacto de su cuerpo cuando recibió el bautismo de Juan. La Sagrada Escritura está llena de relatos de lugares donde abundan fuentes, manantiales y lo demás, ¿no? Las aguas del diluvio quisieron no matar a la humanidad, sino recrearla.
en la voluntad de Dios con el castigo del diluvio no era destruir lo creado, sino volverlo a hacer mejor. Por eso la oportunidad, aquel símbolo bello del arca, de los hijos de Noé, de especies de animales en el arca y lo demás. Ahí el agua aparentemente, y no aparentemente, sino que está desbordada y es signo de muerte. Sin embargo, los que van en aquella barca fluctuando en medio de la tempestad son signos de una vida nueva que volverá a florecer y a crecer en el mundo. Del costado traspasado por la lanza del soldado sale y brota sangre y agua, que son el signo precioso de los dos sacramentos más grandes en la vida de la iglesia, bautismo y Eucaristía. Tenemos también el símbolo de la saliva. En la nueva sensibilidad litúrgica quizá esto no lo utilizamos, ¿verdad? Pero hasta hace poco tiempo el sacerdote, imitando aquel gesto del Señor cuando abre los oídos y la boca del sordo mudo, que escupió en el suelo, hizo saliva, hizo lodo con la saliva y metió los dedos del Señor en la boca y en el oído del sordo mudo, con aquella palabra efetá, que significa ábrete. Hasta hace poco tiempo en el ritual del bautismo se utilizaba. Y se mandaba que el sacerdote pues se mojara de saliva los dedos e hiciera lo mismo que Cristo hizo. En la mentalidad, pues, en la nueva sensibilidad, podríamos decir, bastará solamente con tocarse un poco con la punta de los dedos la boca y el oído, ¿no? Porque, pues, incluso podría ser considerado como una falta de higiene, podríamos decir también, ¿no? Según las nuevas sensibilidades. Pero ahí está, podríamos decir, el gesto que al realizarlo comunica y nos transmite pues la misma vida de Dios, podríamos decir. El aire, ¿qué representa el aire? El soplo del Creador al infundir la vida en el hombre. El Génesis dice que Dios sopló sobre el hombre hecho de polvo de la tierra, del barro de la tierra, y le transmite su espíritu. Cristo nuestro Señor, con el soplo de su aliento, transmite su espíritu a los apóstoles. En el rito bautismal, hasta hace poco tiempo también había un soplo de aire sobre el niño, para indicar como un exorcismo, como una expulsión del espíritu maligno y sus achichanzas, y un recrear el alma del recién bautizado. En la celebración bella de la misa crismal, el señor obispo, siendo como es en ese momento pontífice, o sea, puente entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra, hay un momento en el cual en la vasija o en el ánfora que contiene los elementos para confeccionar el crisma, sopla su aliento, imitando aquel gesto divino de los comienzos de la historia de la humanidad, donde el soplo divino, el aire que viene de Dios, daba la vida a las cosas que no la tenían. El aceite, por ejemplo, en la vida espiritual significa fortaleza, valor curativo y conservación del carácter espiritual, efusión de gracia, santificación e inhabitación del Espíritu Santo. El aceite es de uso muy generalizado en nuestra liturgia. Recordemos, por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos, el aceite bendecido por el señor obispo en esa misa bella de la llamada misa crismal, y que servirá pues no para enterrar a nadie ni para despachar a nadie, como decimos, sino para fortalecer. El sacramento de la unción de los enfermos es para fortalecer, dar ánimo y para que el cristiano sobrelleve con paciencia y amor cristiano su enfermedad. No es para despachar a nadie, o como dicen, para avisarle para ponerle la visa en el pasaporte de la eternidad a la persona que está ya muriendo. No es un sacramento de muertos, sino de vivos. El óleo de los catecúmenos, o sea, de aquellos que se preparan al bautismo, simboliza la fortaleza que el Señor da. Unción en el pecho. Antiguamente, cuando en las grandes carreras y olimpiadas los que competían se untaban de aceite, de sustancia oleaginosa, como corrían solamente con un pequeño cendal, con una pequeña vestidura para tapar sobre todo sus partes íntimas, podríamos decir. Cuando el contrincante quería
tocarlos o hacerlos a un lado, se escurrían, ¿no? Porque iban totalmente llenos de óleo. Entonces, esa unción en el pecho, algunos también la dan en la espalda en el bautismo, significa la fortaleza que el Señor da para la carrera, para el combate, para el camino de la vida que el recién bautizado se apresta pues a emprender. Tenemos también el aceite como un elemento fundamental e importante en el Santo Crisma, que sirve precisamente para consagrar. El crisma se utiliza y es una mezcla de aceite de oliva y aceites esenciales olorosos que representan el buen olor de Cristo y el buen olor del cristiano por su obra. Y tenemos entonces que se consagran las paredes de nuestros templos. Hace 2 años el señor obispo consagró nuestra catedral en una ceremonia muy bella. Ahí están las cruces de recordación donde se ungieron las cruces y se iluminaron 12 cruces que recuerdan pues que nuestro templo madre está por encima de todo, separado de cualquier uso profano o vulgar, podríamos decir, y consagrado, separado para uso solamente de las cosas de Dios, de lo divino. La cabeza del recién bautizado también se consagra, la crisma se decía antiguamente, las manos del sacerdote en su ordenación, la cabeza del obispo el día de su consagración, hoy se dice también ordenación episcopal. Hasta hace poco tiempo los vasos sagrados se consagraban con crisma. En fin, tenemos entonces que el aceite tiene una carga simbólica y sagrada de primer orden en nuestras celebraciones litúrgicas. En el bautismo, el óleo de los catecúmenos, ya lo dijimos, se coloca en el pecho y significa fortaleza y agilidad espiritual. Luego, junto al símbolo de la luz que analizábamos o considerábamos, está también los cirios, que son los elementos naturales, podríamos decir. El cirio utilizado por encima de todo y colocado en el candelero pascual, los 50 días de la Pascua, que simboliza a Cristo resucitado, cuya luz no conoce ocaso, luz de vida nueva, y colocados también sobre el altar o alrededor de él o cerca de él, como un signo de veneración de lo que estamos celebrando. El pan y el vino, otro símbolo muy importante, es la base del alimento corporal del hombre. Recordemos que el Señor quiere quedarse en la Eucaristía en el contexto de una comida fraternal. Una comida fraternal que también era una comida ritual, como era la cena de Pascua. Un rito que él observó como hijo fiel de su pueblo y observante también de sus tradiciones religiosas. Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, pero imprimiéndole ese sello tan particular y tan peculiar. No era solamente recordar aquella comida rápida previa a la liberación de la esclavitud de Egipto. No. La Eucaristía, la cena pascual para nosotros hoy es presencia, persistencia y permanencia del Señor en medio de nosotros. El pan, según la tradición de la iglesia, tiene que ser pan ácimo, o sea, sin fermento, sin levadura. Recordemos lo que el Señor instruye a Moisés en el libro del Éxodo, ¿no? Esta noche será una noche de mucho recuerdo y una noche grande para ustedes, y la celebrarán de la siguiente manera. Todas las instrucciones en aquella lectura bella de la tarde del Jueves Santo del libro del Éxodo, ¿verdad? Y luego las instrucciones. El pan estaba listo, pero el paso del Señor fue urgente y rápido en medio de su pueblo. No hubo tiempo de usar levadura y por lo tanto la masa no creció. Elemento constitutivo y fundamental para que la Eucaristía sea válidamente celebrada es el pan sin fermentación y sin levadura. Nosotros le llamamos hoy hostias, ¿no? Que es pan, que es solamente harina y agua, pero es la solución, pues, porque ¿qué sería de nosotros repartiendo una hogaza de pan a todos los, sobre todo en celebraciones con gran asistencia del pueblo? Se nos llevaría todo el tiempo dándole su bollito de pan, como decimos, a cada quien, ¿no? Entonces se inventó, se crea, ¿verdad?, la oblea o la forma o la hostia, que nosotros llamamos en el lenguaje de todos los días, que es pan, pero es un esquema de pan, podríamos decir, para facilitar y agilizar el momento de la comunión sacramental. Bien,
El vino debe de ser vino puro de uva, sin ningún aditamento químico. Por eso el vino se vende en lugares autorizados y se distribuye en las parroquias y debe tener siempre una certificación de origen, una denominación de origen, donde haga constar que no hay ningún aditamento ni aditivo químico ni de ninguna otra clase, podríamos decir. Bien. La sal siempre en la antigüedad sirvió para sazonar, o sea, para dar sabor y también para preservar. Se preservaban los alimentos de la corrupción, por ejemplo, las carnes cuando no había refrigeración se salaban y se conservaban de manera que pudieran seguirse usando, ¿no? Así también la sal sazona y preserva. Se ha dejado como signo optativo a la hora de bendecir el agua. Muchos sacerdotes todavía acostumbran a la hora de bendecir el agua como un sacramental agregarle un poco de sal, ¿no? También se usó en el bautismo colocando granitos de sal en la boquita de los recién bautizados. Era incluso hasta divertido porque el niño hacía hasta un gesto como desagrado cuando le caían las pequeñas partículas de sal en la boca. Achipite sale sapiencia, decía el sacerdote en el rito anterior del bautismo. Recibe la sal de la sabiduría. Alguna señora mayor muy devota decía que los chavalos de ahora tenían poco genio o poca inteligencia porque no les habían puesto sal en el bautismo, ¿verdad? Decires nada más. Pero pues la sal simbolizaba eso, ¿no? La sabiduría, el dar sabor y el ser fermento, agente de cambio en medio de la comunidad, en medio del lugar donde vive y en tu iglesia misma. La ceniza tiene poco uso entre nosotros porque su uso está reservado solamente a lo que llamamos el día miércoles como un signo sobre todo penitencial. Nos representa lo caduco de la vida y de todo lo material que va y viene y que un día se termina. Por lo tanto puede simbolizar arrepentimiento, dolor, aflicción. Ponemos la ceniza el miércoles, o se nos impone, como señal de intensa humildad ante el Señor y de confianza ante el perdón. Ahora en la fórmula antigua que decía, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, hoy también está la fórmula quizás un poco más adecuada a nuestra mentalidad como cristianos, nuestra forma de vida. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y la ceniza no tanto representa lo negativo de que te vas a morir y te vas a confundir con el polvo de la tierra, sino que representa la tierra de la cual fuimos hechos. ¿Sí? Y es importante saber que esa cruz de ceniza, sí, estará con nosotros los 40 días de Pascua, los 40 días de Cuaresma, perdón. Pero en la noche santa de Pascua, con la aspersión del agua en la renovación del bautismo, esa cruz que en media hora después de que nos la impusieron ya no está, ¿verdad? Por el sudor, pasó un insecto, nos hicimos así, lo borramos, o nos tuvimos que asear de repente y se borró. Pero el signo material se borró, el signo espiritual queda grabado, como lo dice también el profeta Joel en ese día. Enluten el corazón y no tanto los vestidos. El espíritu ha quedado marcado, nuestro yo ha quedado marcado profundamente, pero el sábado de gloria, el sábado de la vigilia pascual, por la noche, al momento de que el sacerdote nos asperja con el agua bendita consagrada, que recuerda y renueva nuestro bautismo, esa cruz ya se borra y ya vienen en nosotros la limpieza, el esplendor y el brillo de la Pascua en cada uno de nosotros. Bien, el incienso. Hay un canto muy bonito que dice: somos incienso que se quema ante el trono de Dios. El incienso solo se quema delante del Señor y de los sagrados. Representa por encima de todo la oración de nosotros como iglesia y pueblo de Dios que sube hasta la altura con suave fragancia y suave aroma. Desde los comienzos se reserva a lo que es divino. Recordemos uno de los regalos que el niño Jesús recibe por parte de los magos de Oriente, ¿no? El incienso como Dios, se dice, ¿no? ¿Sí? El oro como rey y la mira como hombre. Siempre se nos repite y se nos hace conciencia de ello. Por encima de todo, pues, purifica el templo y nos eleva a Dios. El incienso lo reservamos para las Eucaristías solemnes y sobre todo para la exposición y culto eucarístico
después de la celebración de la Santa Misa, en las procesiones con Jesús sacramentado, a la hora de dar la bendición, etc. Las flores, sobre todo cuando son naturales, y creo yo que siempre tienen que ser naturales, nunca hemos de preferir nosotros lo artificial. Aunque hay personas pues que yo no sé, ¿verdad?, que dirán, ay, qué bonita esta flor, parece artificial, y están señalando una flor natural, ¿no? No sé qué parámetros tienen ellos de autenticidad, de belleza, pero oye, la flor siempre tendrá que ser, por lo menos en el templo, natural, y adorna y significa fiesta, alegría y exaltación de la piedad y el amor que sentimos a Dios. ¿Cuándo se ponen flores? Los días de las fiestas patronales, los días de las misas solemnes, y siempre, si es posible todos los días, algún pequeño arreglo con flores discretas, que no es necesario importarlas de otro país. Con un poquito de gusto, las flores de nuestros patios, se está perdiendo la costumbre de llevar flores de nuestros patios a los altares del Señor cada día, o por lo menos al sagrario para adornar. ¿Cuándo no usamos flores? En Cuaresma, en el Adviento, que son estos tiempos fuertes, podríamos decir, penitenciales de la Cuaresma, y de gran confianza y preparación para la Navidad, como es el Adviento. En lugar de poner flores, pongamos arbustos y cosas verdes que vayan desarrollándose, que van indicando cómo vamos pasando de la muerte a la vida, de la austeridad al gozo. Incluso a la hora de disponer con flores un arreglo o un exorno litúrgico, hagámoslo con mucho equilibrio. Uno muchas veces va a iglesia y parece que están celebrando el concurso del Garden Club de los países, ¿no? Muchas personas colocan sobre la mesa santa del altar tal cantidad de flores y adornos que el elemento esencial, el signo vital, que es el pan y el vino, o el cáliz y la patena con el pan o el cocón, no lo ves del todo, ¿no? Pareciera muy bien ese día que es las andas procesionales de San Jerónimo de Masaya cargadas de montaña, o de Santo Domingo de Managua, ¿no? Muchas veces hay que ser equilibrado. La elegancia está en el equilibrio, en la mesura, ¿no? Y vale más pocas flores adornadas con gusto y con discreción que amontonar por todas partes tanto elemento que más bien distrae de la celebración y quitándonos también de la mentalidad de que es lo recargado, lo elegante, ¿no? Muchas veces se hacen cosas dignas con poco se hacen cosas muy dignas y muy propias para el Señor, podríamos decir. La campanilla es un llamado de atención a los momentos cumbres en la vida litúrgica de nuestra iglesia, a la hora de que el sacerdote ostenta o muestra las especies eucarísticas, a la hora en que Jesús sacramentado va siendo conducido en procesión. Luego reservaremos otro tiempo, otro momento para encontrarnos para hablar acerca de la palabra y del canto. Esto cuando abordemos el tema de cómo proclamar la palabra, y el tema siempre apasionante de todo lo que rodea y de todo lo esencial en torno a la proclamación y celebración de la palabra. Ha sido siempre una satisfacción poder compartir con ustedes estas inquietudes. Yo no soy ningún especialista ni nada, pero sí un sacerdote inquieto para que, conociendo más al Señor, y una forma de conocerlo y de estar con Él es la celebración o las celebraciones litúrgicas, porque el conocimiento le lleva a amar más y a servir mejor. Gracias. Sé parte de este programa. Envíale tus preguntas y sugerencias al Padre Mario Campos al correo cristotv@diocesisdegranada.org o llámanos al teléfono 25 52 41 83 o envíanos un mensaje a nuestro Facebook Cristo TV Canal 48.